El primer punto del trabajo de emprendimiento social se llama breve microhistoria del giro. ¿Qué significa una breve microhistoria? Les decía, el creador de este concepto de microhistoria es un italiano que se llama, de Venecia, que se llama Giovanni Levi. Este microhistoriador narra formas activas a través de preguntas, a través de metodologías participativas, cómo generar una microhistoria, una historia pequeña, pero que nos dice mucho sobre una empresa, sobre un negocio, sobre un tema. No necesariamente Giovanni Levi habla de empresas, pero nosotros traemos ese concepto de microhistoria eh, para nuestra investigación en emprendimiento social. El primer punto es una microhistoria, decimos del italiano Levi y del mexicano González y González, que también habla de la microhistoria como un elemento fundamental para comprender y entender lo que es un procedimiento, un proceso. Ustedes van a escribir y responder estas preguntas. Una empresa cooperativa, dijimos varios de los negocios que ustedes van a poner por equipos son cooperativas, fíjense bien, otras son SAS, pero ambas son tipo de empresas. Unas son cooperativas, otras SAS, donde hay otros tipos que vamos a ver en el curso, pero ahorita solamente tenemos cooperativas y SAS. Tanto para cooperativas como para SAS, hay que responder estas preguntas. ¿Cómo y cuándo se satisface con su actividad productiva la demanda local, la demanda nacional o la demanda internacional? ¿Cómo y cuánto? Entonces hay que investigar datos, ¿no? ¿Cómo se satisface la producción de plantas de tratamiento de aguas residuales? ¿Cuánto abastece una planta? ¿Cuánto abastece una empresa editorial de la demanda local? Pueden elegir la localidad de Jalapa, el estado de Veracruz, el país México, y pueden subiendo esto, ¿no? A nivel internacional, cuántas plantas de tratamiento, qué características tienen, cuántas comercializadoras de artesanía hay, qué características tienes, a quiénes va dirigido el servicio o el producto derivado de la actividad económica, caracterice ese servicio o ese producto como empresa editorial, como comercializadora, como planta de tratamiento, como consultoría. Caracterícelo. ¿Qué puede usted investigar? Para realizar la actividad productiva que usted quiere hacer para reciclar llantas, ¿necesita alguna capacitación previa? ¿Esa es educación formal? ¿Es educación informal? Usted va narrando esta microhistoria respondiendo estas preguntas. ¿La actividad productiva tiene una tendencia a permanecer, crecer o desaparecer? Entonces, ¿cuál es la situación que guarda, ¿no? El producto, el sector, la artesanía está desapareciendo, la producción el reciclado de llantas crece, ha disminuido en el mundo, ha disminuido en Veracruz, se ha aumentado. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Utiliza para realizar su actividad productiva maquinaria, equipos, desarrollos tecnológicos. ¿De qué tipo? ¿No? Se utiliza tecnología para hacer el envasado de las salsas artesanales, para el horneado de las figuras artesanales de barro, de cerámica. ¿Qué tecnología ocupan? Narre una breve historia del giro. Y esa es una pequeña parte. Otras preguntas complementarias son la herramienta y maquinaria y equipos, los insumos para realizar la actividad productiva, ¿dónde se producen? Se traen del extranjero. Para hacer una empresa editorial se requiere equipo del extranjero. ¿Qué tipo de equipos? ¿De dónde los traen? Para hacer una consultoría, ¿necesita equipos del extranjero? Tal vez no. Nárrenos qué características tienen las áreas de producción o de generación de la actividad económica que realiza. Características particulares, tamaño, requerimientos energéticos, de insumos de agua o de otros tipos indispensables como electricidad, petróleo, gas. ¿Y qué otro tipo es indispensable para su producción? Nárrenos de qué trata, cómo es, qué hace. Nárrenos una pequeña microhistoria. Esto para empresas
cooperativas o empresas SaaS. Pero para las empresas cooperativas hay que incluir unas preguntas, las que tienen, no todas las van a responder, pero ¿qué importancia tiene en la forma de vida individual, familiar y social esa empresa cooperativa? Esta actividad económica la realiza por generaciones, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tíos, sus primos, se dedican, sus hijos se van a dedicar a esta actividad. ¿Cuánto tiempo de su vida dedica la persona, familia o grupo social a la actividad productiva? Muchos productores cooperativos, artesanales principalmente, dedican una parte de su tiempo a hacer artesanía, muebles, figuras de barro, pero también se dedican a la ganadería o a la agricultura y tienen otra actividad. Nárrenos un poco la historia de qué pasa con eso. Esa es una breve historia. Si ustedes responden una por una las preguntas, si responden, generan más preguntas específicas del sector o del producto, de la historia de las plantas de tratamiento de aguas, de la historia de la empresa editorial, de la historia de una consultoría, de la historia de una comercializadora. Si ustedes narran esta historia respondiendo a estas preguntas, todas, ustedes tendrán una buena microhistoria. Una buena microhistoria. Oiga, profe, ¿nos podría dar un ejemplo? Por supuesto, uno que yo mismo hice. Este es un ejemplo de microhistoria, se llama Disoñando Naulinco. Una breve microhistoria de cómo se generan los sueños. Este concepto de disoñando es un concepto técnico, no es inventado, ¿no? El disoñar tiene que ver con soñar, pero además con un cierto grado de inteligencia técnica, científica. No es un diseño, pero es disoñando. Y aquí hacemos una narrativa microhistórica de Naulinco de cómo, cuál es la historia del zapato, cómo, de dónde viene. Bueno, viene desde los aztecas. Entonces, cuando el pueblo totonaca que vivía en la zona de Naulinco tenía que pagar tributo a los pueblos del altiplano, al pueblo azteca, pues una parte de ese tributo era calzado, eran sandalias que le llevaba el pueblo totonaca al rey Atzayacatl a Teotihuacán y allá recibía el calzado y bueno, con ese tributo posteriormente llegan los misioneros españoles, los sacerdotes y monjes, y ven que en este pueblo de Naulinco se hacía calzado, entonces le empiezan a pedir que les fabriquen los indígenas de la región calzado. Ya no son el tlatoani azteca, ahora son los conquistadores españoles quienes piden para los sacerdotes, para los monjes, pero también para el ejército empezar a hacer zapato, y la historia de Naulinco se remonta al precolombino y de esa manera hay una microhistoria. Ahí se narra en un pequeño video que yo elaboré hace algunos años, una microhistoria como ejemplo. Ustedes no van a hacer un video, solamente van a escribir una cuartilla, dos cuartillas sobre la microhistoria del trabajo que les tocó. Es individual. Sé que después van a trabajar por equipos, pero ahorita van a escribir una microhistoria individual. Historia me tocó una empresa editorial, jefe. Pues entonces narra la historia de las editoriales. Cuándo se hicieron, cómo se hicieron, quién las hicieron, en qué momento estamos ahora, ¿no? Hoy me tocó la microhistoria de una empresa comercializadora de artesanía. Narra la historia de la comercialización de artesanías, ¿no? Cuando inició, quienes la venden. Ahora Amazon es un tema importantísimo para la comercialización. Hay que mencionarlo desde el pasado hasta el presente en una manera rápida, breve, sistemática. Busquen información, pongan las citas y entonces vean este video en este enlace de YouTube. Ustedes pueden poner y pueden revisar un ejemplo de microhistoria. Véanlo, por favor. Hoy mismo, terminando ahorita la narrativa, tienen que ver este video para poder saber lo que es un ejemplo de microhistoria. También hay un texto de ese video. Es un libro muy pequeño que ustedes pueden descargar también de internet. Es de mi autoría y ustedes pueden ver un ejemplo de microhistoria
de la narrativa de Naulinco, que es el primer tema del trabajo de emprendimiento social. Escriban 500 palabras, una cuartilla, más o menos son 500 palabras, o 2 cuartillas son 1000 palabras, con una breve historia del microhistoria del giro que les tocó. Me tocó la empresa de consultoría, hago una microhistoria de las consultorías. Me tocó la empresa editorial, pues hago una microhistoria de las empresas editoriales. Y bueno, debe investigar mucho sobre dicha microhistoria. No la quieran inventar. Busquen información en internet principalmente y escriban sus 500 palabras por lo menos y 1000 palabras máximo. Son 1 o 2 cuartillas bien escritas, bien narradas sobre lo que puedan investigar del giro. Es individual el trabajo y es para la próxima sesión. Hoy es jueves 10, el próximo lunes ustedes tendrían que tener estas 2 cuartillas y me las enviarán a través de Eminus. Se enviará la tarea a través de Eminus. Entonces, un poco para ir cerrando, la microhistoria es una narrativa, un cuento verdadero sobre un sector, sobre un producto. No es una historia acuciosa, sino que nos da una perspectiva, una idea. Y aparte arroja cifras, arroja números, nos dice cuánto, ¿no? Cuánto se produce, cuánto se vende, dónde se vende, quién lo vende, quién es el principal competidor, quiénes son los seguidores. Eso dice la microhistoria, por eso las preguntas. ¿Quién produce más? ¿Dónde producen más? ¿Qué país? ¿Qué lugar? ¿Qué empresa produce más? Y nos narra una historia sobre cómo se vende, quién lo vende, para qué lo vende. Las preguntas de Andrés, ¿qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para quién, con quiénes y para quiénes se ha hecho este producto, este servicio. Y van narrando estas preguntas y ustedes van generando una gran microhistoria. Les di 2 fuentes para poner un ejemplo de la microhistoria. Uno es un video y el otro es un texto sobre ese video que se llama Diseñando Naulinco. No olviden hacer su tarea, búsquenla en Eminus. Les agradezco su atención en esta tercera sesión, segunda sesión, tercera clase y del curso de emprendimiento social. Y les pido que pongan todo el empeño para realizar esta actividad. La primera actividad fue la de los 4 cuadrantes. Esa fue la primera actividad que es privada, que es solo de ustedes, pero esta sí la voy a revisar. Así que escriben una cuartilla en computadora sobre la microhistoria del trabajo que se les encargó. Yo sé que se los encargué de manera grupal, pero lo vamos a ver de manera individual para empezar, ¿no? Es una parte importante. Ustedes están aprendiendo a hacer un proyecto de emprendimiento social, se inicia por la microhistoria, se investiga cómo lo van a hacer. Si trabajaran en una consultoría lo harían muy parecido a esto, buscarían datos, buscarían referencias sobre el sector y el producto que les ha tocado. Seguramente saben poco, eso es lo más interesante, tienen que investigar mucho, pensar, no todo lo que vean copien y pegan, búsquenlo, redáctenlo, háganlo lo mejor que ustedes puedan pensar. Entonces van a hacer la breve microhistoria, es el primer punto de un trabajo de emprendimiento social, una breve microhistoria del giro, de la actividad productiva, del negocio que les ha sido asignado de manera grupal, pero por hoy lo van a hacer de manera individual en 500 palabras mínimo, 1000 palabras máximo, 1 o 2 cuartillas. Y bueno, pues eso sería todo por esta sesión asincrónica que les dejamos para hoy jueves 10 de febrero de 2022. Muchas gracias.